Y siempre desde un principio la intención inicial de Dios es poder estar cerca, pegado a su pueblo, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Siempre inicialmente el plan de Dios perfecto ha sido poder estar juntos, pero el pecado nos separa. Entonces por eso fue que tuvo que venir Jesús y murió por nosotros, llevó la culpa y el pago de nuestra deuda, la deuda del pecado, para así poder nosotros tener. Y yo siempre me preguntaba, yo le decía, Señor, pero ¿y por qué la cruz? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué no pudo haber sido otro, verdad? O sea, tú dices, pudo haber sido un sacrificio diferente, no sé, un cuchillo y ya. No, tuvo que haber tenido que pasar por todo el maltrato que pasó, tuvo que haber tenido que pasar por esa muerte tan bárbara en la cruz, porque no es solamente haber sido clavado, hay muchas cosas antes de eso que ya lo vamos a ver. Pero déjenme decirles que todo era un propósito perfecto y todo simplemente ya venía hecho desde la palabra anteriormente en la profecía. En Isaías 53 ya profetizaba lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Y van a ver, y yo sé que a partir de hoy van a ver la cruz de una manera diferente. Ahora, ¿qué era la crucifixión? En la crucifixión era aquel momento donde llevaban al madero, en esa cruz llevaban a los criminales, a las peores personas, ¿ok? O sea, no era para cualquiera, eran reservados, pero un mínimo número de personas que eran aquellas que iban a pasar por ese tema de la crucifixión. Y no obstante, de ser clavados anteriormente tenían que haber sido castigados, latigados, y los latigazos, muchas veces esos latigazos tenían en las puntas partes de huesos o metal que cuando lo lanceraban a la persona se verían pedazos de carne, de piel consigo mismo. Eran bárbaros, o sea, de verdad que los romanos eran bien sanguinarios. O sea, tú dices que increíble. Pero no obstante a eso, sino que también, ok, lleva tu cruz. La cruz más o menos medía entre 7 a 9 pies de altura. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de cargar un pedazo de madera, pero a veces yo cargo un 4x4 o un 4x8 y nada, yo estoy pariendo porque está pesado. Y yo me imagino, y Jesús, aparte después de haber sido todo el maltrato con las heridas abiertas, tuvo que cargar su cruz y llevarla al lugar donde iba a ser. Imagínense, o sea, ya con todo eso era demasiado. Y las personas que podían estar ahí podían tardar horas en morirse o incluso días. Y todo era causado por una asfixia progresiva, deshidratación extrema, pérdida de sangre y simplemente un shock físico que tenía. Y entonces lo importante que vemos es que Jesús, siendo inocente, Él se hizo como si fuese un criminal para llevar esa muerte en la cruz. Que de verdad que qué bello y hermoso nuestro Señor. Así como cantamos en esta canción, que es precioso Jesús mi Redentor. Amado Señor, es todo para mí. Y a veces tenemos que estar escuchando lo que cantamos, porque somos fáciles de cantarlos rapidito. Sí, qué lindo, suena muy bonita esa letra. Pero es entender que de verdad, wow, qué hermoso, qué precioso Jesús, que se hizo como un criminal y recibió el trato de un criminal, porque te ama a ti, a cada uno de nosotros. Amén. Y yo siempre decía, ¿por qué la cruz? ¿Verdad? Yo decía, y hay un significado a nivel teológico, que simplemente cuando vemos la cruz vemos salvación, vemos restauración, vemos justificación, ¿verdad? Y cuando vemos a nivel simbólico vemos amor. No necesitamos hablar el mismo idioma, no necesitamos estar en la misma cultura, lo que sea. Vaya donde usted vaya, vea una cruz y absolutamente todos van a saber qué fue lo que pasó en esa cruz. ¿Sí o no? No importa el idioma, no importa la raza, no importa donde usted esté. Es algo simbólico, algo que donde quiera que usted vaya, usted va a ver una cruz y todos van a saber qué fue lo que pasó en esa cruz. Que Jesús murió en esa cruz y que no solamente murió y quedó ahí colgado, sino que resucitó. Y de verdad que es una victoria que el Señor le hizo a Satanás y es un amor y una entrega total. Ahora sí, voy a hablar sobre un poco las palabras, ¿verdad? Yo solamente quería dar como una breve para poder entrar en tema. Ahora sí vamos a adentrar a lo que es el tema. ¿Saben ustedes que a la historia las personas son recordadas por sus últimas palabras antes de morir? ¿Sabían eso? Siempre ven las personas y dicen, esta persona antes de morir dijo tal, y siempre van a ser recordadas por esas últimas palabras. Pues Jesús, en su momento de agonía, estando clavado en la cruz, dijo 7 palabras poderosas. Para que sepa también,
En la palabra, la numerología tiene muchos significados, ¿ok? Muchas veces cuando usted ve repetidamente el número 3, el número 7, el número 40, etc., cada numerología de la Biblia tiene un significado. Y el número 7 habla de perfección, habla de simplemente un número perfecto. Y es el número que Dios dijo, por lo menos. Y lo empezamos a ver desde el Génesis, cuando Dios dijo que después de 7 días que hizo toda la tierra, descansó en el séptimo día y vio que su obra era perfecta. Jesús habló 7 palabras y no fue en vano. Quiero que se imagine usted conmigo ahora y vamos a entrar en las primeras palabras. Eran aproximadamente las 9 de la mañana. Ya Jesús había sido castigado, ya Jesús había sido golpeado, ya Jesús había sido maltratado de manera bárbara. No podía con su vida, no podía caminar, no podía hacer nada. Y ya lo cuelgan. 9 de la mañana, Jesús está. ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo? Lucas 23:24. Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben? Los romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, a recibir escupitajos, a recibir que la gente le dijera de todo tipo de mal a peor, que se iban a morir. Y Jesús fue el único que dijo algo diferente. Yo me imagino en la cara de esos romanos y en vez de insultarnos o de tratar de defenderse, lo primero que nos dice es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, hay muchas aplicaciones que podemos llevar hoy en día de lo que vamos a aprender. Y lo primero es que en el caminar cristiano, el perdón no es opcional. El perdón es obligatorio en nuestras vidas. Y vemos a Jesús que lo primero que Él hace es decirle al Padre que no le tome como pecado y que los perdone. Aquí a toditos nos han herido, ¿sí o no? Aquí toditos hemos tenido circunstancias en nuestra vida que tenemos personas que nos han hecho daño. Nos han maltratado, nos han humillado, nos han hecho de todo. Puede ser con nuestros mismos padres, puede ser en el trabajo, puede ser con un hermano de la iglesia, puede ser con un pastor en una iglesia, puede ser lo que sea. Pero aquí toditos podemos tener una herida en nuestro corazón de que alguien nos hizo daño. Y en el corazón humano es fácil albergar esa falta de perdón, esa amargura. Y lo primero que Jesús nos obliga y nos dice es que Él perdona. La primera pregunta que yo me hacía era: ¿a quién específicamente Jesús se refería cuando decía perdónalos, forgive them? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran esos? ¿Eran los guardias? ¿Eran los discípulos que se habían escondido? Después de que los discípulos todos dijeron: Señor, yo no me voy para ningún lado, yo me quedo aquí al lado contigo. Y cuando llegó el momento donde estaban escondidos, 3 veces lo negó Pedro antes y se escondió. Judas fue el que lo entregó. Entonces yo decía: ¿a quién específicamente? El Señor decía: ¿a quién? Y la verdad es que en ese momento Jesús pensaba en ti, en ti, en ti, en ti y en cada uno de nosotros. Y la realidad y lo poderoso es que ya Jesús ha perdonado tu pecado, incluso antes de que tú le pidas perdón o incluso de que antes tú lo cometas. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me parece poderoso. Que el Señor, ya estando en la cruz, ya Él pensaba en nosotros, ya estaban nuestros nombres escritos de lo que Jesús estaba haciendo. Y así como dice en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguno éramos merecedores. Absolutamente nadie, ninguno de nosotros merecíamos ese perdón, ese sacrificio de Jesús. Pero qué bonito. Dios nos muestra, mis hermanos, que tenemos que soltar y tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y yo sé que muchos de ustedes pueden empezar a tener nombres, personas en sus pensamientos mientras hablo, de personas que saben muy bien
que necesitan perdonar, que les han hecho daño en sus vidas y que dicen, le ha causado mucha amargura. Y déjeme decirle, perdonar no es lo mismo que reconciliación. Porque muchas veces piensa la persona, bueno, pero ahora yo, si lo voy a perdonar, ahora tengo que ser amigo de ellos. No es lo mismo. Cuando perdonamos, soltamos esa amargura que hay en nuestro corazón, esa espinita que tenemos allí que no nos deja, que nos impide. Y la palabra del Señor nos muestra en Romanos 12:18 dice, si es posible, estad en paz con todos. Nos manda a poder estar en quietud en todo. Y además, como digo, no es opcional el perdón, es obligatorio. En la palabra, en Mateo 6:12 nos dice, Padre, perdónanos así como nosotros perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Mis hermanos, déjeme decirle, si usted no perdona, Dios no lo perdona. Y por más crudo y más difícil que suene, es su palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos gratuitamente ese perdón que Dios nos da, Dios dice, extiéndelo también a otros. Cuando perdonamos es un acto de fe. Porque sabemos muy bien que Dios vio lo que sucedió y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe muy bien lo que tú sientes. Dios sabe muy bien lo que está dentro de tu corazón, lo que te hicieron sentir. Ahora te pregunto, ¿lo que te hicieron fue mayor de lo que le hicieron a Jesús en la cruz? ¿Se compara? ¿Un poquito o algo? No. No va a llegar ni siquiera una pizca. Si Jesús, siendo hombre, lo pudo hacer, Él nos muestra y nos dice que nosotros también podemos. Así que les invito, mis hermanos, a que podamos tener un corazón limpio y podamos aplicar lo primero que Jesús hizo, que fue pedirle al Padre que los perdone. Palabra número 2. Lucas 23:43 dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué poderoso. Jesús se encontraba en el medio de dos ladrones, dos criminales, dos tipos que eran eran horribles, eran lo peor que podían existir para la sociedad. Como ya bien dije, la crucifixión era para aquellos criminales, eran aquellos que hacían cosas muy malas. Jesús tenía dos. Y la historia parafraseada es que sale uno y le dice, si eres el Cristo, bájate de esa cruz. ¿Qué haces ahí? Muéstranos pues para poder creerte, Mesías. Mientras sale el otro y le dice, hey, ¿no tienes un poquito de temor de Dios? Mira que nosotros estamos aquí pagando por lo que nosotros hicimos. Nosotros merecemos lo que estamos haciendo. Pero este hombre, ¿qué ha hecho él? No ha hecho nada. Este no es un criminal. Él no ha hecho nada para merecer este castigo. Consecuentemente ese, dice Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús allí, en medio de la cruz, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso. Y le digo, hay 3 lecciones bien importantes. Hay 3 lecciones poderosas que podemos aprender de eso. Y una es que no hay un momento en el corazón humano que sea más sensible cuando está en el momento de crisis. El ser humano siempre se sensibiliza más a las cosas de Dios o lo que sea cuando estamos en ese momento de crisis, en ese momento que estamos tambaleando, cuando sentimos que ya se acabó absolutamente todo, cuando tocamos fondo y decimos, ya no doy más. Así como ese ladrón estaba en la cruz y ya decía, hasta aquí fue, ya esto es mi último, ya de aquí yo no salgo, ya no me voy. Y en ese momento estaba sensible y pudo recibir. Hermanos, mi oración es que cada uno de nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude a poder ayudar a esas personas que están sensibles en esos momentos difíciles, para que le podamos hablar del Evangelio. Ese es el momento perfecto en donde podemos simplemente presentar esas buenas noticias del Evangelio y no quedarnos callados. Porque si todos lo hemos recibido esa salvación, ese regalo hermoso que Dios nos ha dado, pues de verdad que oro para que el Señor nos pueda dar esa sensibilidad y poder hablarle a esas personas.
Y eso no quiere decir que entonces ya la persona, sí, va a recibir o no. Vemos dos casos diferentes. Vemos uno que se burla, mientras vemos a otro que sí recibe. Y dejémonos de pensar que somos nosotros los que vamos a salvar a las personas, porque el que salva es Dios. Nosotros solamente hacemos nuestra parte de sembrar la semilla y Dios se encarga del resto. Amén. Estoy seguro que también de igual manera ustedes pueden tener amigos, familiares que pueden pensar y decir, es que para este no hay salvación. Es que míralo, cada vez está de peor en peor. De aquí este no sale. Nunca te des por vencido. Nunca dejes de orar por esa amistad, por ese familiar, por esa persona que tienes en tus pensamientos. Nunca te des por ese hermano que está en la calle con las drogas, por ese matrimonio que tú dices, no, por esos momentos difíciles, o por esas personas difíciles que tú dices, no van a salir de allí, es imposible. No lo es, para Dios todo es posible. Así que nunca desmayes, sigue orando por esas personas, que tarde o temprano esperemos que el Señor toque sus vidas y su corazón. Y lección número 3, el ser humano es muy fácil de juzgar y decir, pero es que el pecado de este es más grande, este no merece el perdón de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo lo he visto mucho en las iglesias. Cuidémonos de eso, hermanos. Cuidémonos de poner los pecados de otros por encima de los nuestros, porque pecado es pecado delante de los ojos de Dios. Y decir, no, pero es que mira todo lo que hizo. Así como les digo, esos criminales, ¿qué habrán hecho? Pudo haber sido uno de esos criminales que agarró y simplemente el que recibió a Jesús. Pudo simplemente haber ido a un elementary school y pudo haber matado a 500 niños. Algo horrible. O pudo simplemente ser uno de los primeros que eran de tráfico de niños, o lo que sea. Y uno dice, no, esto no merece perdón. Esto lo que hizo fue horrible. Pero no. El amor de Dios es muy grande. Y por esos mismos pecados Jesús murió. Cuidémonos de clasificar y de poner qué pecado más grande que en otros. Porque se ve muchas veces en las iglesias que dicen, no, este hizo esto y aquello. No, este no merece la salvación. No somos jueces, eso lo dejemos a Dios. Amén. Y de igual manera, yo les digo aquí a cada uno de ustedes, porque sé que muchas veces viene Satanás y les viene una mentira y les dice, eso que tú hiciste, no tienes perdón de Dios. Callen ese pensamiento de Satanás, porque ese pecado, eso que ustedes hayan hecho, que piensan que sí, Dios me puede perdonar esto, pero esto que hice, no. Esto fue otro nivel, esto fue muy grande. Esto de aquí Dios no me lo perdona. Así que les invito a que mediten en eso, porque ya Jesús murió y pagó el precio por ese pecado también. Palabra número 3, Juan 19, 26, 27, dice, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. En el ciclo de la vida debe ser que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos. Y aquí aquellos que somos padres y que aquellas que son madres saben exactamente el dolor de un hijo. Y ustedes ven a María postrada, quebrantada, llorando, viendo a su hijo sufrir, viendo a su hijo botar las cantidades de sangre, siendo golpeado de la manera que fue golpeado. ¿Se imaginan ustedes si cuando nosotros tenemos a nuestros propios hijos están caminando y se caen y se medio rapan una rodilla y a uno les duele como si fuese, pero vemos a María en ese sufrimiento, viendo en la cruz, y yo digo, yo como hijo, yo me acuerdo que cuando yo me caí y me golpeaba los primeros brazos que yo corría a los brazos de mi mamá. Y le decía, mami, me caí, me golpeé. Porque yo sabía que había allí, en el brazo de mi mamá, que ella me iba a sostener. Entonces se imaginan a Jesús estando allá arriba y quizás Jesús le pudo haber dicho, mami, ayúdame. No puedo, me duele, estoy sufriendo. Quizás Jesús en ese momento quiso haberle dicho eso. Haberle dicho, mamá, no aguanto. Pero ¿saben qué hizo? Le dijo,
le digo, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes tu madre. Y hay unas lecciones muy importantes que nos muestra allí. Y es que Jesús ya tenía todo planificado. Jesús ya sabía muy bien lo que iba a tener que pasar. Y en medio de la agonía que él podía tener, el sufrimiento que podía tener, pensó en su madre. Y ya tenía los planes de ella planificados. Decía, cuando me muera, Juan, que es el único discípulo que se había quedado allí, va a tomarse a cargo de ella. La va a cuidar, la va a proteger, va a hacer todo. Aquí ninguno le gusta hacer planes de hacernos planes cuando nos vayamos a morir. Pero déjenme decirles, una de las lecciones que nos muestra aquí es que tenemos que hacer nuestros planes. Porque hay personas alrededor de nosotros que nos aman lo suficiente, que van a sufrir el día en que nosotros nos vayamos. Y necesitamos realmente ponernos allí y hacer planes para esas personas que están cercanas. Lección número 2. Jesús pudo haber estado ahogado en sus propios dolores. Pero qué hermoso ver que Jesús pudo ver el dolor de otro. Muchas veces nosotros estamos ahogados en nuestros propios dolores, que nos olvidamos de los que están alrededor. Somos insensibles a las demás personas alrededor porque nosotros estamos, no, es que nadie me entiende porque yo estoy pasando por esto. Yo estoy aquí, yo estoy mal, yo estoy sufriendo, yo estoy en esto. Pero no te das cuenta que al lado tuyo tienes a una persona que también está sufriendo y estás tan ahogado en tu propio dolor que te olvidas del otro. Y Jesús nos muestra eso tan hermoso que vemos que Jesús simplemente pudo haber estado pendiente diciendo, el sufrimiento de Jesús era demasiado. O sea, no se compara, era demasiado fuerte. Pero qué hermoso ver cómo Él pensó en su madre. Vio el dolor de otro. Mis hermanos, no permitamos que nuestros propios problemas, nuestras propias crisis, nuestras propias agonías nos salgan ciegos a los problemas que tengan a ver otros. Hay momentos en nuestra vida donde debemos dejar de pensar en nosotros y pensar en otros, tener un poco más de empatía y poder ponernos allí. Y a veces estamos tan enfocados en nuestros problemas de que, no, sí, no me está yendo bien financieramente, no tengo esto, no, tengo problemas, mis problemas maritales, no, tengo mis problemas aquí con la migración, no, tengo mis problemas aquí con tal. Pero tienes a alguien al lado tuyo que tiene otra situación y simplemente lo ignoras. Palabra número 4 de Jesús en la cruz. Imagínense ahora, han pasado 3 horas. Fueron 6 horas completas de agonía de Jesús en la cruz. Comenzaba a las 9 de la mañana, eran las 12 del mediodía ya. Dice la palabra que inundó y se vino una oscuridad muy grande que llegó. Jesús clavado en la cruz, clama. En ese medio de ese silencio, donde no había nada, clama. Elohi, Elohi, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar que han habido momentos en nuestra vida que le hemos clamado así a Dios? Muchos de nosotros hemos estado allí. El mismo salmista, David, decía en Salmos 13, del 1 en adelante, él decía, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. El mismo salmista pasaba por esos momentos de tribulación, esos momentos difíciles de nuestra vida. Hay algo que se llama la unión hipostática, que habla de que dice que Jesús era 50% hombre, 50% Dios, o que era simplemente 100% hombre o era 100% Dios en la tierra. Y la verdad es que Jesús, estando en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Y este es un momento donde nos muestra la humanidad de Jesús, tan inmediata, tan tangible, cuando Jesús viene y clama de esa manera.
Jesús tenía una batalla teológica y humana en ese momento, porque en su teología él sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Él sabía que su Padre estaba ahí con él. Aún así clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos nos ha pasado de la misma manera, que sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos va a proveer, pero seguimos: Dios, ¿por qué no me provees? Que estamos ahogados en nuestros propios problemas, tenemos problemas maritales o podemos tener problemas en donde sea, le decimos: Señor, pero mírame aquí. Crees que Dios lo puede hacer, pero aún así tienes tu batalla, tienes ese conflicto entre lo teológico y lo natural. Y quizás yo pensaba también, yo decía, quizás en ese momento pasaba por los pensamientos de Jesús, así como pasó con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, que cuando iba a momento de sacrificio Jesús le dijo: no, espera. Quizás Jesús en ese momento está diciendo: ojalá mi papito me diga que diga: no, sí, ya pasaste la prueba, no vamos a sacrificarte, porque ya lo vivió una vez, ya lo vio. Pero quizás Jesús en ese momento hubiese dicho: ojalá. Pero él sabía que era la voluntad del Padre. Hay 4 lecciones muy importantes que podemos aprender aquí. La primera es: está bien quejarte y preguntarle a Dios. Se nos ha enseñado que dice: bájale el tonito, a Dios no le hables así, a Dios no le respondas así, no le preguntes, no le cuestiones. Si el mismo Jesús lo hizo, ¿cuánto más por nosotros? La otra lección que podemos aprender es que muchas veces cuando vamos a orar, no vamos a recibir otra cosa que no sea el silencio de Dios. Cuando Jesús le clamaba y le decía: ¿por qué me has abandonado?, ¿tuvo respuesta? No. ¿Qué hubo? Fue un silencio. El Padre no respondió y el Hijo se quedó esperando. ¿Saben? En ese preciso instante, todo el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. Todo lo que tú y yo hemos pasado, todo lo que tú y yo hemos hecho, en ese momento recayó sobre Jesús. Y el Padre no puede estar donde está el pecado. En ese momento Jesús sintió esa ausencia, no es ausencia, sino sintió ese despego del Padre. Y sabía muy bien que con el Padre necesita estar. Muchas veces en nuestra vida le vamos a preguntar al Señor el por qué. Y déjame decirte, lo más seguro es que vas a recibir un silencio. No vas a recibir tu respuesta. Porque te pregunto, si recibieras la respuesta del por qué, ¿hará alguna diferencia? Si tuviste a un familiar cercano que amabas, se murió. Si tú le preguntas al Señor: ¿por qué permitiste que se fuera? Y Dios te dice por qué, ¿hará el cambio? El dolor seguirá. No importa si Dios te da o no te da esa respuesta. Es saber y tener la fe de que Dios está ahí con nosotros. No confundamos silencio con ausencia. Porque muchas veces Dios está en silencio obrando detrás de la cortina, pero no significa de que Dios está ausente, porque su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días. Él camina con nosotros, Él está con nosotros y tenemos esa fe, esa plena certeza de que Él está con nosotros y que no nos deja y que Él nos escucha. De que no recibimos la respuesta es otra cosa. Pero no pensemos, porque en ese momento nosotros como seres humanos somos primeros a decir: Dios me abandonó, Dios me dejó, ya Dios no está conmigo. Así habrá sido como yo he hecho, o lo que Dios ahora pensará de mí, que ya ni siquiera ya Dios no quiere nada conmigo. Y no es así. Y número 4, Jesús entiende tu dolor. ¿Saben qué es hermoso? Que en Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Una de las cosas principales por las cuales Jesús se vino a ser semejante como nosotros es para que Él pudiera entendernos lo que nosotros pasamos. Y si tú le dices: no, pero es que Jesús no me va a entender esa partida de mi familiar. Jesús lloró cuando se murió Lázaro. No, que Jesús no va a entender lo que es ser humillado. A Jesús lo humillaron.
No va a entender lo que significa ser el rechazo. Jesús fue rechazado por su mismo pueblo, por todos, incluso por sus mismos discípulos. No, el Señor no sabe lo que es una traición. Esa persona cercana que yo amaba tanto y que me traicionó. Judas lo traicionó. Eso no es nada de lo que tú le digas al Señor. No me va a entender, que Él no vaya a entender. Sí lo va a entender, porque Jesús se hizo semejante a nosotros y pasó todo exactamente igual para poder así entendernos. Así que descansa en sus manos, descansa en Él, sabiendo de que Él entiende. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Lo veo muy silencio, lo veo muy calladitos. Quinta palabra, Juan 19:28. Tengo sed. Tengo sed. Así como yo ahorita, hablando, ¿verdad? Tengo sed. Ya son las 3 de la tarde, ya pasaron 6 horas. Jesús colgado en la cruz, sus pulmones a punto de colapso. Científicamente dicen que es tanto la asfixia que tiene una persona cuando está colgada en la cruz que no pueden respirar, no pueden hablar, no pueden hacer nada. El punto de deshidratación es tan fuerte, ya que han perdido tanta sangre, ha perdido tanto, es tanto el dolor que el cuerpo no puede aguantar tanto, que en ese momento Jesús, tengo sed. Y vemos una pelea teológica de ver por qué Jesús dijo tengo sed. Y hay diferentes vertientes, diferentes cosas que podemos ver. Una es que se dice que en Salmos 69:21 dice que literalmente era para cumplir una profecía, de que dice que le dieron vinagre en su boca, hablando de ese salmo mesiánico. O simplemente otra es que Jesús, siendo humano, tenía sed naturalmente, de que realmente quería tomar agua porque ya no podía con tanta deshidratación, los labios cuarteados. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado, pero hay momentos que cuando hace mucho calor, y en esos momentos allá pasaba mucho calor, que estás desesperado porque necesitas un poco de agua por lo menos para poder saciar ese sediento. Y también yo me imagino que muchas veces Jesús estaba sediento de allí también, era por cumplir la voluntad de Dios. Nosotros como seres humanos somos como unas vasijas que buscamos llenar esa vasija con muchas otras cosas que no son de Dios. Muchas veces pensamos que ese vacío lo vamos a llenar con alcohol, con drogas, con mujeres, con hombres, o lo que sea. Muchas veces tratamos de llenarlo y eso no llena nada. El único que puede llenar este vacío de nuestros corazones, esa vasija en nuestras vidas, es solamente Dios, es Jesús. Y quizás en ese momento cuando Jesús decía, tengo sed, diciendo, quiero ser saciado, cumpliendo lo que Dios me ha enviado. O simplemente Jesús quería terminar de mojar sus labios para poder decir las últimas 2 palabras más poderosas que Jesús dijo y las más importantes estando en la cruz. Quizás Jesús dijo, necesito poder tener ya bien mojados los labios y poder gritar estas palabras, decirlo a la voz más audible para que todos puedan escucharlos. Y vamos a la palabra número 6, Juan 19:30, que dice, consumado es. Tetelestai en arameo, que significa it is finished. Se terminó. Esa es una palabra poderosa. En ese momento, Jesús dijo, todo está listo. La palabra tetelestai significa pagado en su plenitud, paid in full. Aquí muchos hemos tenido deudas, ¿verdad? Todos aquí hemos tenido tarjetas de crédito que tenemos o préstamos o lo que sea. Y tenemos esos montos que, ya quiero pagarlo. Y no hay una emoción más grande que cuando vemos paid in full. Que listo, ya lo pagamos, soldamos una deuda.
Hermanos, déjenme decirles que la deuda que nosotros teníamos era impagable, era imposible. Teníamos que literalmente dar nuestras vidas para poder pagar esa deuda. Y en ese momento Jesús simplemente clamó y dijo, "It is finished". Ya, lo pagué. Ya está. Minutos antes de simplemente ya Jesús morir, Jesús dijo esas palabras poderosas. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que no y queremos hacer obras o queremos hacer cosas para tratar de ganarnos algo extra, porque decir no, yo creo que no es suficiente. Y déjame decirte que no, estamos equivocados, porque realmente ya Él lo hizo, ya Él cargó con todo lo que estaba. Por lo tanto, ya, Él lo pagó. Y también puede simplemente implicar y significar que cuando ya Jesús dijo, consumado es, ya simplemente dijo, listo, Padre, ya voy a tus brazos, ya me voy contigo, ya terminé mi obra, ya pasé el sufrimiento. ¿Cuántos hemos sentido esa emoción tan grande cuando ya sabemos que el sufrimiento se acaba y que ya está listo y que ya decimos, ya, se acabó, lo logré, llegué hasta el final? Porque previamente Jesús dice que en ese momento de agonía en el Getsemaní sudaba hasta sangre. Y le decía, Padre, si es tu voluntad, remueve esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sabía lo difícil que eso iba a ser. Pero yo me imagino a Jesús colgado y diciendo, listo, ya terminé, Padre, lo logré. Ya pagué por la humanidad. Ya el sacrificio está hecho. Ahora tienen vida a través de mí. Ahora pueden ir a ti por medio de mí. Y consecuentemente, minutos después, Jesús grita, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay 4 lecciones importantes que vamos a aprender aquí. Que a Jesús al momento de decir eso suspiró y murió. La primera es cuando dice Padre. Hablamos de sonship, que vemos que Jesús sabe quién es su Padre. Mis hijos pequeños cuando les pasa algo, lo que sea, salen corriendo a su Padre porque saben que ahí hay protección. Saben que ahí su Padre los va a recibir. Su Padre los va a abrazar. Y ahí está su Padre para enseñarlo, para decirle todo. Sabe muy bien. Jesús sabía quién era su Padre, a pesar de que podía haberse sentido previamente, unas horas antes, haberse sentido abandonado. Él sabía que su Padre estaba allí. Y muchas veces nosotros como seres humanos, en vez de correr al Padre cuando estamos en nuestras crisis, vamos y corremos a otro lugar, corremos a otras personas, o corremos al alcohol, o corremos a las fiestas, o corremos a cualquier otra cosa, menos que correr a los brazos del Padre. Jesús nos muestra que en esos momentos tenemos que buscarlo a Él. Número 2, vemos la soberanía de Dios, dice, en tus manos. Muchas manos antes fueron las que lo golpearon. Muchas manos antes fueron las que lo maltrataron, las que lo llevaron y lo crucificaron. Pero él sabía que las manos de su Padre eran manos que lo iban a agarrar y a soportar. Y algo que el Señor me ponía en mi corazón y era bien bonito, que decía, cuando le decimos al Señor, en tus manos pongo esto, estás regresando todo a su Creador. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos hizo con sus manos. Y cuando realmente nosotros le decimos al Señor, volvemos a ti, los pongo en tus manos, estás volviendo al Creador. Qué bonito eso. Palabra 3, rendición, dice, en tus manos encomiendo. En inglés es I commit, es entrego, una completa rendición, estar completamente todo. Es cuando tú renuncias a algo y tú lo pones. Y muchas veces nosotros somos fáciles y hemos podido cantar, ¿verdad? Cuando estamos cantando y cantamos, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él.
Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Pero ¿cuántas veces estamos entregándole todo? La cantamos, ¿verdad? Qué hermoso. Y en inglés es I surrender it all. Le entregas todos. Hay muchas veces en nuestras vidas que nosotros somos fáciles de decir, Señor, toma esto. Pero esto que está aquí, no. Esto de aquí me gusta. Esto de aquí creo que no estoy preparado para dártelo. Eso no es una entrega completa. Y el Señor demanda que podamos entregarlo completamente. Y número 4, espíritu, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, la salvación. Jesús sabía que el Padre iba a poder estar con Jesús y lo iba a agarrar en la vida y en la muerte. Y muchos de nosotros necesitamos decirle, Señor, encomiendo en tus manos mi vida y mi espíritu en tus manos, sabiendo que Él va a tomar el control de todo. Hermanos, sabemos que la historia no termina allí. La historia no termina con Jesús crucificado. Jesús fue llevado, bajado de la tumba, y bajado de la cruz y lo llevaron a una tumba. Y me encanta este verso que es Lucas 24, del 5 al 6, que dice, asustadas, hablando de María y de Marta, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero les dijeron, hablando de los ángeles, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Cristo vive. Cristo vive. Él ha resucitado. Él no se quedó colgado en una cruz. Él vive y Él está con nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me llena. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace diferentes. Nuestra convicción no es un Cristo que murió solamente, que quedó allí, sino que nuestra convicción es que Cristo vive y está en medio de nosotros, de que es el único que tiene poder, que fue hasta las tinieblas y le arrebató las llaves del infierno a Satanás, donde tu enfermedad ha sido pagada, en donde tu dolor ha sido pagado, en donde tu vida ha sido comprada. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me llena de gozo, me llena mi corazón, porque sé que hay alguien que me ama de una manera que nadie más me va a poder amar.